Hola, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a Viajes al Interior, este espacio que ha sido creado para todos ustedes, para aprender, para conversar y para discutir sobre todos estos asuntos que nos mueven como seres humanos. Este programa, como ya hicimos el anterior sobre higiene del sueño, este programa tiene una característica especial y es que al finalizar cada mes vamos a hacer una serie de tips por cada programa que hemos hecho. Pero ojo, porque no es repetición del programa, no es repetición de los contenidos, no es repetición de las frases, de las palabras, nada de eso. Es un programa completamente nuevo, pero enfocado en las claves. Ya si ustedes quieren ampliar más contenido, pueden remitirse a los programas, pero aquí vamos a hablar acerca de algunas claves que nos van a ayudar en este programa específicamente sobre el tema de la ansiedad. Entonces, como son tantas claves, lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte son esas claves que nos permiten conectar con la naturaleza y con el presente. Las segundas claves que vamos a manejar son para bajar las alertas y mejorar el sistema nervioso o controlar el sistema nervioso. Las terceras son para contactar con nuestro cuerpo. Y por último vamos a tener todas estas claves que son de lo cotidiano, de lo que día a día nos ocurre. Y finalmente, en otro programa vamos a tener unos tips específicos desde lo psicológico para todas aquellas personas que ya saben que realmente están viviendo, padeciendo ansiedad. ¿Listo? Así va a ser la dinámica de este programa. Espero que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo y todas estas claves nos van a servir mucho para mejorar nuestra calidad de vida. Hola Beatriz, estoy emocionadísima, te tengo que confesar, porque este formato con todas estas claves me tiene fascinada, especialmente con esta de la ansiedad, que ha sido uno de los temas más comentados, más preguntados, más socializados. ¿Qué te parece a ti este formato? A mí me encanta. A mí me encanta este formato porque creo que ya la gente se puede remitir a los programas anteriores y ver como todo el contenido de lo que es la ansiedad, qué la desarrolla, cuáles son las causas, las consecuencias, etc. Pero acá es la parte divertida, porque acá, señores, es la parte donde les decimos qué hacer en el día a día para que su vida sea mejor, y acuérdense que venimos a este mundo a ser felices. Exacto, y hay unos consejos que, mejor dicho, uno ni se imagina que pueden servirle a uno para este tema de la ansiedad. Entonces va a estar una nota, va a estar súper chévere, no se lo vayan a perder. Vamos a empezar, pienso yo, bueno, como les había mencionado en la introducción de este programa, vamos a tener 4 categorías con tips para manejar todo este tema de la ansiedad, y vamos a tener un programa extra para todas las personas que ya realmente saben que padecen la ansiedad. Pero para este programa, ¿qué te parece, Beatriz, si empezamos entonces con los tips de la primera categoría, que es conectar con la naturaleza y con el presente? Está perfecto, me encanta. ¿Sí? Listo, entonces empecemos de una. ¿Cuáles son esos tips o esos consejos? Muy bien. Tips para conectar con la naturaleza: caminar descalzo sobre la grama o sobre la arena. Muy importante. Eso nos reconecta y nos une con todo el cosmos. Porque cuando tenemos ansiedad estamos separados, tenemos una sensación de separatividad del cosmos. Eso de alguna manera nos une. El agua, nadar, flotar, tener una mascota y acariciar la mascotica, flotar dentro del agua, mecernos en una hamaca. ¿Lo puedes creer? No, sí. No lo puedo creer. Bueno, yo sé que cuando uno está en la costa es clave. Pero, ¿qué significado tiene eso de mecernos en una hamaca? Esto de mecernos en una hamaca, de alguna manera lo que hace es una sintonía con el vientre materno. Entonces encontramos paz y encontramos calma, porque en la medida que nos metemos en una hamaca, mira que eso tiene el mismo patrón cardiovascular de nuestro corazón y hace que nos reconectemos y encontremos una sensación de paz y de calma increíble. Y otra muy importante que va unida a todas las anteriores, la vitamina D. Recibir los rayos del sol, muy importante, y sobre todo ahora que nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos dicen que puede ser una fórmula muy poderosa contra el COVID-19. Exactamente, y los que no
como a mí que a veces me toca en el invierno y de todos los que viven en estos países extranjeros que no hay tanto sol, no tenemos la fortuna del sol como en Colombia, pues para eso existen las pastillitas de vitamina D. Nos tomamos una diaria y perfecto. Exactamente. Entonces ahí les dejo mis tips más importantes para que nos conectemos y nos reconectemos con la naturaleza. Ahora sí vamos con esta segunda categoría, bajar las alertas y relajar el sistema nervioso. ¿Cuáles son esas claves? Bueno, la clave más importante y la reina de todas las claves cuando uno tiene ansiedad, estrés alto o incluso depresión, definitivamente es la meditación. La meditación consiste en centrar nuestra mente en un solo punto durante unos 10 o 20 minutos. Podemos ponerla sobre una vela, sobre una imagen, sobre un espacio en blanco de la casa. Lo importante acá es que se relaje absolutamente el cerebro y que nuestra mente también nos permita descansar, porque acuérdense que la mente es la loca de la casa. En psiquiatría se llama la loca de la casa porque nos lleva a lugares que no queremos ir, a sitios donde no queremos estar. Entonces, una de las maneras de relajarla es con la meditación, centrando nuestra mirada solamente en un objeto o solamente en un punto, máximo 20 minutos para que podamos relajarnos. También tenemos la respiración diafragmática, que es compañera número 1 de la meditación. De hecho, no podríamos hacer meditación si no supiéramos respirar. Hay que aprender a hacer respiración y no cualquier tipo de respiración. Respiración diafragmática. ¿Cómo se hace esa respiración, Beatriz? Porque nosotros solemos pensar que, ay no, pues yo respiro o respiro profundo, inhalo, exhalo, pero resulta que esa no es la respiración diafragmática de la que estamos hablando. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica para llegar a esa respiración diafragmática profunda? La respiración diafragmática consiste en una respiración consciente que yo tomo por la nariz, la bajo por la caja torácica, la llevo hasta el abdomen. De hecho, hay una manera muy sencilla de hacerla. Si quieres, Dani, la puedes ir haciendo para que la gente nos vea y la aprenda a hacer. Sí, entonces, fantástico. mira, te puedes sentar o en el lugar donde estás. Otras personas la pueden hacer como normalmente la hacemos también para el trastorno del sueño. Entonces podemos estar tumbados sobre una alfombra o sobre la cama, pero lo podemos hacer sentados. Tú te pones, para los principiantes, los que no son expertos en respiración diafragmática, se ponen una mano en el pecho y la otra mano en el abdomen. ¿Con qué fin? Con el fin de saber de que efectivamente estamos haciendo bien la respiración. ¿Y cuál es el indicador de que la estamos haciendo bien? Que la mano que tenemos en el pecho no se mueve. En cambio, la mano que tenemos en el abdomen se mueve porque nuestro abdomen se llena de aire. Entonces vuelvo y repito. Paso número 1, tomo el aire por la nariz. Paso número 2, voy contando hasta 3 y bajo el aire por mi caja torácica, o sea por mi pecho, hasta el abdomen. El abdomen siento que se me infla. Lo guardo y cuento hasta 3, 1, 2, 3 y lo boto por la boca. La sensación es maravillosa. Entonces, los que nos dicen, pero es que yo respiro todos los días, no, pero hay que hacer respiración consciente para controlar nuestra ansiedad. Entonces ya saben, paso 1, tomo por la nariz, paso 2, bajo hasta el abdomen, paso 3, lo sostengo en el abdomen, paso 4, lo boto por la boca, lo expulso por la boca. Y Beatriz, discúlpame, te interrumpo. ¿Cuántas repeticiones deberíamos hacer para calmar nuestro sistema nervioso? 3, 4, 3. 3. Suficiente con 3. Incluso las personas que están muy estresadas pueden hacer 3 en la mañana antes de irse a su trabajo o a sus actividades cotidianas y pueden volverlo a hacer en la noche antes de irse a la cama. Pero sí, normalmente hacemos 3 respiraciones, no más de 3 para no sobresaturar nuestro organismo. ¿Hay más recomendaciones dentro de esta categoría? No, dentro de esta categoría es estar muy concentrados, estar en un lugar limpio, en un lugar sin ruido. En ese momento que hagamos la meditación o la respiración solamente ponemos música clásica, música barroca, no vamos a poner ningún otro tipo de música para que podamos estar conectados con todo nuestro sistema cardiovascular y si es que tenemos quizá pulsaciones altas, pues ellas empiecen a bajar.
Ujú. Y es muy importante acá también, como ya lo hemos señalado anteriormente, que siempre hay herramientas en las redes, en YouTube, para que ustedes también puedan hacer estas meditaciones guiadas y se les dificulta la concentración, la focalización por propia mano, ¿no? Pueden también acceder a estas herramientas que Sí. ya existen y que les pueden ayudar a tener una meditación muy profunda y bien hecha. Muchísimo, claro. Estirar el cuerpo, Dani. Increíble, ¿no? Increíble. Estirar el cuerpo también relaja el sistema cardiovascular. Mucho. Lo que pasa es que estirar el cuerpo nos conecta con la vida. Entonces, cuando tú estás dormido, tú te separas del mundo, porque tú entras como en otra dimensión, ¿cierto? Por eso cuando te levantas estás como perdido. Y mira que no es en vano cuando la gente le dice a uno que se despertaron, se sentaron en la cama y empezaron a mirar para el piso 10 minutos y no sabían qué estaban mirando. Es porque estamos desconectados de nuevo. Entonces, la manera de reconectarnos es hacer estiramientos del cuerpo. Entonces, yo sin pararme de la cama, estiro mis pies y los aprieto lo más que pueda los pies y los suelto. Lo mismo hago con las manos, aprieto las manos pero estiradas y luego las suelto. Y lo mismo hago con el rostro, hago unas caras así como medio raras, como medio locas, frunciendo el ceño, cerrando los ojos, apretando la nariz, apretando la boca y luego lo suelto. Eso nos ocupa 5 minutos, es nuestro primer regalo y el más importante del día. Nos ocupa unos 5, máximo 6 minuticos y ya nos levantamos otra vez conectados y reconectados con el universo. Gracias por ese consejo del rostro, eso no lo sabía, lo voy a practicar de ahora en adelante. Mira, puedes fruncir el ceño, cerrar los ojos y abrirlos así duro. Te quita hasta los dolores de cabeza y las migrañas. La nariz, aprietas así la nariz y luego la sueltas, haces lo mismo con la boca y eso hace que se relajen todos los músculos de nuestra cara, de nuestras extremidades, de nuestro tronco y nos ayuda a reconectarnos con la naturaleza y con nuestra vida, porque pues para ir a movernos en el mundo laboral o en el mundo académico, pues tenemos que estar primero conectados. Uh-huh. Y regalarnos ese espacio, especialmente en las mañanas, para nosotros, para reconectar, Total. para focalizar, para concentrarnos en el propósito del día de alguna forma. No es sentarnos a mirar una chancla, no. Es sentarnos a estirar el cuerpo o acostarnos a estirar nuestro cuerpo para que nos reconectemos y nos podamos concentrar. Sobre todo porque tiene un efecto de concentración, que es lo que yo necesito hacer hoy, pero yo vengo como de dormir unas horas, entonces estoy totalmente desconectado. Eso es lo que hace, es como irnos relajando, irnos concentrando en lo que sí tenemos pendiente hoy, pero de una manera más tranquila y sin menos efectos nocivos de ansiedad. Uh-huh. Y obviamente caminar, por lo menos 30 minutos durante 4 días de la semana, caminar suave. O sea, no es un ejercicio aeróbico, no, porque nos aceleramos y eso ya lo vimos en el programa pasado. Es un ejercicio más tranquilo, más de recibir el sol, más de ir a un paso más tranquilo, con una respiración más pausada, más normalita, pero es muy importante también caminar, por lo menos tener una rutina de 4 días a la semana durante 30 minutos. Una caminata meditativa. Una caminata meditativa, Dani. Le estamos poniendo título a las cosas muy bien. A mí me gusta eso. Listo, vamos entonces ahora con la siguiente categoría. Vámonos con la siguiente categoría. Bueno, ahora vamos con esta categoría que me encanta y se trata de cómo conectar, esos tips para conectar con el cuerpo. ¿Y por qué te encanta, Daniela? Ay, porque amo, para mí el cuerpo es un templo, entonces cuidarlo, encontrar formas de conectar con él me parece fascinante. Entonces quiero escuchar con mucho gusto estos tips que nos tienes. Entonces esta categoría es para ti, Daniela. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Aquí tengo papel y lápiz ya listos para escribir estos tips. Me parece muy bien, muy buena alumna mi hija. Bueno, primera, abrazar y abrazarte. Siempre abrazamos a los demás, pero nunca nos abrazamos a nosotros mismos. Es importante sentir la piel del otro, pero también es importante sentir nuestra piel. Eso hace que tengamos una conexión mente, cuerpo, espíritu y emociones. Ay, qué divino ese consejo.
Me encanta. Es muy importante. Segundo, sentir los latidos del corazón de otra persona. Dani, ¿esa te gusta? Me encanta, me encanta. Me imagino. Te acuestas sobre el pecho de otra persona a la que quieras mucho y sentir los latidos de su corazón hace que los tuyos le bajen al ritmo cardíaco y que por lo tanto te tranquilices. Un efecto similar al que tenemos con la hamaca. Se siente igual con esto. El patrón cardiovascular hace que nos conectemos directamente con la otra persona, nos relajemos y obviamente los latidos de nuestro corazón se disminuyen y reducimos así la ansiedad. Wow. Tener relaciones sexuales. ¡Ajá! Importantísimo. Muy importante, pero ojo, relaciones sexuales no presionadas, no obligadas. Relaciones sexuales deseadas, con personas sanas, que nos llenen de oxitocina, de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de todas las sustancias y hormonas habidas y por haber. Entonces, una buena relación sexual. Ahora no es pues que van a salir todos a decir, ay, no hay que tener relaciones sexuales porque la psicóloga dijo. Pues no. Debería tampoco ser la tarea de la semana. Sí, que no sea pues tampoco que porque ella dijo. Una muy importante que a mí particularmente me encanta, ir a masajes. Hacerse un masajito una vez al mes con una persona experta en masajes nos ayuda a bajar demasiado los niveles de cortisol y a mantener nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso simpático, que es el que nos dispara como todas estas emociones, controladito y apaciguadito. Bueno, ahí también una cosa que me gustaría también recomendar, digamos, no todas las personas tienen la posibilidad económica de ir a un centro de masajes, pero algo que podrían hacer en casa es, ¿por qué no?, un día de spa en la casa. Y si tiene el esposo, si tiene la hija, o si tiene el hijo, o si tiene el amigo, hacen un día de spa en la casa y mutuamente se hacen masajes, utilizan herramientas de la cocina para hacer diferentes tipos de movimiento. O sea, eso también nos ayuda, ¿no?, a conectar un poco con el cuerpo y con el otro de alguna manera. Claro, y tú mezclas la cremita con el azúcar y unas goticas de limón. Exacto. Y te echas eso en el cuerpo, gastas el tarro de café de la cocina y te haces un masaje ahí con crema y café para la celulitis. Un poco con la creatividad también. Claro, para activar y mejorar esa ansiedad, ¿no? Y tiene un efecto muy particular, además de que nos baja los estados de alerta, nos aumenta la autoestima, porque nada más agradable que verte la cara bonita, el cabello bonito, sentir que estás bella y que tú lo pudiste hacer incluso en tu casa aunque no tengas dinero. Es que ni siquiera para eso hay que tener dinero, hay que tener deseo y motivación para hacer las cosas. Bailar. ¡Ay, qué delicia! Cantar. Sí. Escuchar música. Aunque no lo hagamos bien, es una muy buena recomendación. Pero no importa, realmente lo importante de esta práctica de cantar o bailar o danzar es porque lo que hace es liberarnos cortisol. Entonces, claro, como cuando estamos nerviosos queremos salir, ¿qué? Corriendo. Entonces, cuando hacemos ejercicio contenemos esa emoción, y como al contener la emoción, entonces los estados de alerta también bajan. Entonces, cantar, bailar, cante en la casa, cante aunque no cante en la casa, es una cosa deliciosa. Poner el karaoke y jugar con el karaoke es una cosa muy terapéutica, muy sanadora, muy tranquilizadora para nuestra mente y para nuestro cerebro. Hacer actividades de jardinería, tener un contacto directo con la tierra y con la naturaleza, no con guantes, no, hacerlo así, sin nada. Tener el contacto con la tierrita, sembrar las maticas, regarlas, hablarles, etcétera, eso nos reconecta también bastante. Pintar, no en vano se ha puesto muy de moda esto de pintar mandalas, que a la gente no, el que es muy ansioso termina rayándolas, no pintándolas. Pero esto de pintar, dibujar, colorear, rayar, de hecho, terapéuticamente uno dice que cuando estamos muy enojados deberíamos coger una hoja y rayar sin forma, o sea, solo rayar para extraer de nuestro cerebro todas esas emociones que nos están haciendo daño y que nos están disparando ansiedad. Entonces también rayar, aunque no tenga lógica y no sea dibujo ni nada, lo podemos hacer y nos va a servir demasiado. Wow.
Qué interesante. Me encanta eso porque a veces yo Mucho. también automáticamente, o sea, no lo planeo, no digo, ay, quiero rayar, sino que automáticamente empiezo de repente a rayar y hago diferentes cosas que después ni entiendo, pero quizás eso automáticamente el cuerpo busca un escape cuando uno está estresado o cuando está ansioso, cuando está nervioso, de rayar y liberar un poquito de todo eso. Es bastante funcional, Absolutamente. de verdad, sí. Bueno, vamos con la última categoría. Ahora sí, vamos con esta categoría, tips de lo cotidiano. Dentro de lo cotidiano, entonces tenemos varios asuntos que es importante tener en cuenta en nuestras rutinas. Una, aprender a manejar un calendario para poner ahí las tareas. Esto nos ayuda, uno, como lo decíamos en el programa de trastorno del sueño, a dormir mejor. Y dos, nos ayuda a bajar las alertas y a controlar nuestra ansiedad. Muy importante, desactivar las notificaciones de nuestro celular. ¿Para qué? Para no generarnos estrés y obviamente angustia, agobio, ansiedad, que no nos van a ayudar para absolutamente nada. Hacer una sola cosa a la vez. Poner más bien en el papel un listado de pendientes, pero tratar de hacer una sola cosa a la vez, primero para hacerla bien hecha y segundo para poder disminuir nuestros síntomas. Y una que es muy importante, aprender a decir No. No nos carguemos con esos sí culpables, esos sí que decimos por culpa, terminan llenándonos de tareas y de cosas y autoexigiéndonos y terminamos enfermos. Entonces hay que aprender a decir que no y sin culpa. Difícil esa tarea. Deberíamos hacer un programa también para decodificar esas culpas que tenemos ahí guardadas que nos impiden decir no. Como es de fácil, es incluso más fácil, debería ser más fácil decir no. Pero, ¿sabes, Dani, cuando no es tan fácil? Cuando la autoestima nuestra está porreada desde niños por la culpa. Cuando nuestra autoestima está porreada por la culpa, normalmente no es tan chévere decir que no. O decimos que no, pero luego terminamos haciéndolo en sí porque nos da mucho agobio, que la gente se moleste, se enoje con nosotros, se resienta o nos vea como un mal hijo o como un mal papá o como un mal empleado. Entonces hay que aprender, es una cultura que hay que empezar a incorporar en nuestra vida, la cultura del no. Exacto. Listo, hemos terminado esas claves del día de hoy. Estoy matada, dichosa, fascinada con este espacio y como les dije en la introducción, vamos a tener un programa especial que son todos estos tips psicológicos que están en relación directa a todas estas personas que realmente ya saben que padecen la ansiedad. Y lo vamos a hacer obviamente con nuestra coach y psicoterapeuta. Exactamente. ¿Cierto, Beatriz? Estamos para ayudarles en todo lo que más podamos y lo que no se preocupen, lo investigamos y las dudas que les queden después del programa nos las escriben, nos ponen sus comentarios y créanme que Dani y yo les vamos a responder. Así es, esperamos que les hayan servido. Cuando los hagan, coméntenos acá si les sirvieron, qué les pareció, qué opinan de este espacio mensual. Y nos veremos entonces en un próximo programa. No se lo vayan a perder, que está buenísimo. Chao, Beatriz. Chao, gracias. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao.